Bienvenidos a Cristificados, el podcast. El podcast. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Cristificados, el podcast. Qué gusto, qué placer saludarlos. Los bendecimos, estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad, Cristian, y como siempre es un placer poder contar con tu presencia acá en el podcast y dialogar, que es lo que más nos gusta. Hermano, qué gran placer estar nuevamente aquí en Cristificados y qué alegría estar compartiendo con nuestros hermanos, esperando que ese tema que vamos a estar compartiendo sea de mucha iluminación en la vida de todos y cada una de aquellas personas que nos escuchan fielmente. Sí, fíjate, pues estábamos preparando este tema porque realmente es muy delicado. Creo que estamos viviendo tiempos donde necesitamos sanarnos interiormente, necesitamos tener una mejor comunicación con Dios. Y precisamente esto de lo que vamos a hablar no nos permite acercarnos a Dios de una forma natural, de una forma especial, porque es una atadura más que todo. Entonces, yo les quiero invitar a ustedes que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas, que se suscriban al canal, que le den like, que den un comentario y que lo compartan con sus amigos, porque vamos a hablar de los peligros que conlleva el no perdonar, de la falta de perdón. Y qué mejor que hacerlo con Cristian, que creo que este es un tema que en los grupos juveniles hablamos mucho y se daba mucho y sobre todo todavía hoy en día en nuestro diario vivir vemos personas a las que les cuesta perdonar. De hecho, tenemos familia que han vivido atados por eso. Y bueno, vamos a dialogar un poco sobre eso. Y me gustaría, pues, tu punto de vista desde tu perspectiva y de lo que tú has podido convivir. Vamos a hablar 6 puntos o 6 aspectos importantes, posiblemente haya muchos más. Pero vamos a hablar de esos que son importantes. Y es que, no sé tú cómo ves eso en los seres humanos, la falta de... Hermano, creo que todos en algún momento en nuestra vida hemos conocido o hemos vivido ese proceso de estar con aquella incomodidad en nuestros corazones, en nuestras vidas, por la falta de perdón, tanto porque nos perdonen por alguna falla que nosotros hemos tenido o perdonar a aquellas personas. Y sí, fíjate que he visto y creo que he vivido esas experiencias. A veces, por cosas pequeñas, hermano, creo que no vivimos con paz en nuestros corazones. Y evidentemente, mira, la falta de perdón inicia específicamente con una ofensa, mínima o grande, pero inicia con una ofensa. Obviamente a veces en nuestro diario vivir por X o Y razón tenemos nuestra susceptibilidad muy débil y con cualquier cosa nos ofendemos. Y a raíz de ahí inicia lo que es un resentimiento, una falta de perdón, inicia el proceso más lamentable que puede vivir un ser humano, el hecho de no sentirse libre porque le cuesta perdonar a una persona. Y la Biblia habla mucho acerca del perdón, de la falta del perdón y que estamos llamados a perdonar. No sé si te has dado cuenta, pero en la mayoría de los casos, la falta de perdón es la causante número 1 de enfermedades como ansiedad, depresión, desórdenes emocionales. ¿Por qué? Porque las personas no pueden soltar lo que sienten. Sí, fíjate que aunque parezca que no tuvieron una relación, pero lamentablemente el perdón es algo, el resentimiento o el rencor son dos sentimientos o emociones que realmente atraen o se manifiestan en enfermedades en nuestro cuerpo, ya sea que siempre estamos con dolores de cabeza, ya sea que siempre estamos con falta de energía. Y esto puede traer grandes repercusiones a nuestro cuerpo, hermano. La falta de perdón no solo es una enfermedad espiritual, sino que a lo largo del tiempo también conlleva otras consecuencias para nuestra vida. Y aunque sepamos de que el perdón es algo que libera, algo que sana,
muchas veces decidimos siempre mantenernos con ese sentimiento. Muchas veces creo que, no sé si alguna vez has escuchado decir que yo perdono, pero No olvido. no olvido. Es como vos te pones a pensar, pero si realmente perdonar no significa olvidarse, ¿no? Seguir adelante, pero hay personas que deciden ir por la vida arrastrando esa ofensa. A veces, hermanos, es por una mala mirada que vos te enojas con tu hermano, con tu prójimo, o porque tal vez aquella persona no te habló de una manera dulce, y tal vez aquella persona lo hizo inconscientemente, pero vos guardás en tu corazoncito aquel sentimiento negativo. Y mira qué tan desafortunado es la falta de perdón, que quien se mantiene más, como quien dice, atado, es al que le cuesta perdonar, es al que no olvida, es al que vive con ese resentimiento. Hay gente que tiene 30, 40, 50 años con un resentimiento y con la falta de perdón, como quien dice, arraigada en su vida, en su alma, y eso no los deja ni ser libres. Y por eso es que les aparecen tantas enfermedades y se preguntan, bueno, pero ¿y yo por qué estoy enfermo de esto? La mayoría, o en algunos casos, gente que ha conseguido el perdón se ha sanado interiormente, porque a veces podemos tener enfermedades físicas e internas también, pero cuando nos liberamos, que pedimos perdón o perdonamos, pues obviamente sentimos aquel gran peso que nos quitamos de encima. Mira, la falta de perdón encierra graves peligros para quien no logra sacar de su corazón el rencor, el ánimo, el desánimo y la venganza. Cristian, hay gente que no es feliz porque no puede perdonar. Y sencillamente se entiende perfectamente que el perdón es un proceso, pero obviamente ese proceso solo lo alcanzamos o lo logramos adquirir a través de una relación con Dios. Si te fijas, la mayoría de cristianos les cuesta perdonar. No digo que yo no, a mí también me cuesta perdonar. De hecho, yo tengo un testimonio que ahora te lo voy a contar, donde yo pude liberarme realmente porque estaba atado a eso. No dejaba de pensar en las noches en lo que había pasado. Odiaba a esa persona. Estaba molesto con Dios. En fin, la falta de perdón no me dejaba ni siquiera tener una buena comunicación. Sí, lamentablemente eso que vos decís es bastante verídico. Creo que todos hemos conocido el caso quizás de una persona que lleva bastante tiempo dentro de la iglesia, alguien que ha escuchado los evangelios durante mucho tiempo, incluso creo que el de hace 2 semanas hacía hincapié en eso del perdón, y lamentablemente no lo aplican en su vida. Ya Marlon lo decía, perdonar es algo que puede llegar a ser bastante difícil. No digo me refiero a que hay eventos en nuestra vida que sí son bastante difíciles, pero no imposible, hermano. Creo que con la ayuda o pidiendo la asesoría al Señor, creo que es posible llegar a perdonar, no importa qué tan grave haya sido la falta que hayas recibido, pero sí es posible perdonar, es posible seguir adelante. El Evangelio dice claramente, le preguntan a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? 77 veces 7. 70 veces 7. Sí. Si lo multiplicamos da como 490 y a eso se refiere de forma diaria. O sea que Jesús quiere dejar y establecer muy claro que debemos perdonar siempre. Y él no mide la gravedad de la ofensa. Él nos llama a perdonar. Porque si nosotros perdonamos un 10% en la tierra, Él nos va a perdonar un 10%. Uh-huh. Si nosotros perdonamos un 50%, Él nos va a perdonar un 50%. ¿Por qué? Porque Él es el mayor inspirador que podemos tener nosotros para perdonar. Todavía una de las primeras palabras en la cruz, ¿cuál fue? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Imagínense, o sea, nos invita a que perdonemos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque somos hermanos, creados por el mismo Dios y porque Él, mejor que nadie, sabe que vamos a fallar, que vamos a sentir rencor, que nos va a costar perdonar. No, hermano, y fíjate que mantenernos siempre en el Evangelio, me gusta todo el contexto, porque Jesús dice que así como nosotros perdonamos, así serán perdonados nuestros pecados. O sea que si hoy vos das el patatús y no perdonaste a tu prójimo porque no te miró, porque te quedó viendo mal, y tal vez ahora era que el sol le estaba pegando en la cara,
Entonces, hermano, créeme de que posiblemente el Señor no te perdone los muchos pecados. Y créeme que nosotros pecamos todos los días, posiblemente segundo a segundo. Multiplicar cuántos segundos tiene un día, entonces es bastante. O sea, nosotros todavía le quedamos debiendo al Señor. Y el Señor es maravilloso. Él nos perdona a nosotros. Él tiene misericordia a nosotros todos los días. De hecho, su palabra dice que todas las mañanas su misericordia es nueva para nosotros. ¿Por qué? Porque nos llama a perdonar. Y yo sé y entiendo que es difícil perdonar. Vamos a hablar de los dos primeros fragmentos que consideramos, pues, de estos ejemplos, que posiblemente hayan muchos, pero pues uno de ellos es: quien no perdone será echado al infierno. El rencoroso será entregado por Dios a los verdugos. Puede parecer muy, muy fuerte. No puedes estar de acuerdo. Estamos pues conscientes de eso. Pero quien no perdona, ¿para dónde va el que no perdona? Él mismo lo dice en su palabra. Perdona para que pueda ser perdonado. De hecho, hay otro fragmento en Marcos que dice: lo que ates en la tierra queda atado aquí, y lo que desate está allá. Eso incluye el perdón, incluye otras cosas, pero lo relacionamos porque ¿qué es la falta de perdón? Sencillamente es un verdugo que te está afectando. Fíjate que, hermano, relacionando con una historia en la misma Biblia, en los mismos evangelios, ¿cuál crees que fue el mayor pecado de Judas? No fue tanto traicionar a Jesús, sino no creer en el perdón de Jesús. ¿Crees vos, hermano, que Jesús en su infinita misericordia hubiera perdonado a Judas? Claro que lo hubiera perdonado, pero más Judas, sintiéndose culpable y por no creer en la misericordia o en el perdón de Jesús, él mismo decidió acabar con su vida. Hermano, Jesús perdonó a Pedro, que lo traicionó 3 veces. E incluso no le bastó solo con perdonarlo, le entregó las llaves de la iglesia. O sea, es como te digo, es el mayor inspirador que tenemos para nosotros poder perdonar. La misma palabra dice: si ustedes que son pequeños, o sea, dicen ser buenos, cuanto más su Padre que está en el cielo es más bueno todavía. O sea, hay gente que en el proceso de su vida tiene la facilidad o ha encontrado la facilidad para perdonar y olvidar rápido. Pero una cosa hay que entender: el perdón. Por ejemplo, la falta de perdón es uno de los mayores atrayentes para los demonios. Puede sonar muy, muy fuerte, pero es la verdad. ¿Qué pasa cuando tú no perdonas? Estás atado a algo, a alguien. ¿Quién disfruta que tú no puedas perdonar? El diablo, el enemigo. Total. Ese está siempre, como quien dice, atacándote. Una vez alguien me dijo que la falta de perdón era como tener un carbón encendido en la mano. ¿A quién afecta si yo tengo un carbón encendido aquí? A mí, no a quien me encendió el carbón, es a mí. Entonces, cuando nosotros no podemos perdonar, ¿a quién estamos dando cabida? Al enemigo. Entonces, creo que es momento de que entendamos que la falta de perdón, lo único a quien destruye es a nosotros mismos. No es a la otra persona a la que no hemos podido perdonar, es a nosotros. Y es a nosotros que nos cierra la posibilidad de estar en gracia con Dios. No, y sí, realmente que la falta de perdón es como cuando como que estés siendo torturado. Imagínate, la falta que te cometieron es como un latigazo y tú vas a estar mucho tiempo siendo latigado una y otra. Cada vez que vos volvés a vivir ese momento, eres latigado una y otra y otra y otra vez. Fíjate que me llama mucho la atención una historia de Nelson Mandela, quien llegó a ser presidente de Sudáfrica. Él cuenta que una vez en un café estaba con sus guardaespaldas. Entonces llegó al restaurante alguien a pedir una comida. Más o menos va así la historia. Entonces él, viéndolo solo, que estaba solo en una mesa, lo invitó a acercarse a él. Llamaba la atención de que la otra persona en ningún momento levantó la cabeza, simplemente agradeció la invitación y se fue. Entonces, cuando los colaboradores del señor Mandela le preguntaron que quién era esa persona, él simplemente se limitó a decir: él era uno de los que me maltrataba cuando estaba prisionero, pero decidí perdonarlo para no ser prisionero de ese lugar o de esa situación toda mi vida.
Totalmente. Y es que es lo que estamos hablando, o sea, solo el perdón libera. ¿Quieres realmente ser o sentirte libre? Perdona. Olvida y sigue adelante. Escuchen lo que dice el evangelista Mateo en el capítulo 18, en el verso 35. De hecho, en ese capítulo habla exactamente del perdón, de las consecuencias de no perdonar y de lo que debemos hacer para perdonar. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nos está llamando, perdonen a sus hermanos. Porque si ustedes los perdonan, Jesús los va a perdonar también. Mira qué interesante saber que me va a costar orar si yo no he perdonado. Porque con qué cara yo le voy a decir a su Padre perdóname. Porque es lo que todos los días le decimos. Padre, perdóname, hoy te fallé, hoy he fallado. Pero no podemos perdonar al hermano. Uh-huh. Y fíjate que, hermano, no solamente miremos el perdonar como aquello de, hey, si yo no perdono, Jesús no me va a perdonar. El perdón, hermano, creo que es una manifestación enorme de amor. O sea, cuando nosotros perdonamos, es el inicio del amor al prójimo, o mejor dicho, es una manifestación de amor grande. Amo a mi prójimo, me demuestro que me amo a mí mismo porque decido ser libre de todas aquellas ataduras que tengo en mi vida, y también manifiesto un amor hacia Dios porque estamos cumpliendo sus enseñanzas o el propósito que Él tiene para nosotros, amarnos los unos a los otros y poner en práctica todo lo que Él quiere para nuestra vida, o sea, nuestro propio bienestar y felicidad. Es grandioso. Yo tuve la experiencia una vez de presenciar un acto de perdón. Estaba muy niño yo, pero me abrió mucho las puertas del entendimiento en muchos aspectos y se los quiero platicar. Dos personas que se conocían, una pues era cristiana, la otra no. Lamentablemente pasó un suceso donde su relación se tuvo que fracturar debido a lo que pasó. Y pues cada quien tomó su camino y no se hablaron casi por 12 años, más o menos por ahí. Resulta que, imagínate, una cristiana y la otra no, eran dos mujeres. La que no era cristiana con el tiempo conoció a Dios, se convirtió y empezó a tener transformaciones en su vida, pero había algo en su corazón que le exigía ir a pedir perdón por lo que pasó, porque eso no le permitía ser libre en las cosas de Dios. Entonces, precisamente yo estaba en ese lugar el día que pasó ese suceso. Esa persona llegó a buscar a la otra persona que era cristiana también. Y tras que llegó, pues ella saludó. Comúnmente se extrañó, obviamente, porque yo también sabía la situación. Me extrañé más o menos porque estaba ahí. No me imaginé que fuera a pedir perdón. Esa persona llegó y recuerdo muy bien sus palabras. Ella dijo, buenas tardes, estoy aquí porque debido a lo que pasó hace años, gracias al Señor, yo ahora conozco a Dios, conozco de Jesús, dijo ella, y no puedo seguir con esto en mi corazón porque no me lo permite el hecho de yo ser cristiana. Entonces vengo a pedirte perdón, le dijo, porque si yo tengo a Cristo en mi corazón, lo tengo que demostrar. Cuando yo vi ese acto, yo dije, wow, si eso es lo que hace Jesús en las personas, pues yo también lo quiero conocer. Estaba más o menos, yo estaba bien adolescente. Entonces, a raíz de eso, yo dije, la falta de perdón abre muchas puertas. Después de eso, esas personas se sintieron alegres, como que el aura de ese lugar cambió, el semblante en las personas cambió. O sea, el perdón libera, el perdón restaura y el perdón te devuelve la felicidad y te quita la amargura. Hay mucha gente amarga. ¿Por qué? Porque no ha sabido perdón. Uh-huh. Mira lo que dice el tercero de estos capítulos. Dice, quien no perdona se vuelve una fortaleza impenetrable. Con una persona que no puede o que le cuesta perdonar, hasta conversar es difícil. Bastante, ya lo decía, que una persona que vive con rencor es una persona que pasa amargada, pasa frustrada, destina a veneno a los demás y todo a su... Prácticamente es como un imán que en vez de atraer rechaza a las otras personas y va trayendo consecuencias, otros tipos de consecuencias negativas a su alrededor. Total, y tú puedes ver esa persona a la que le cuesta perdonar, lo demuestra tanto que es tan negativo, es tan arrogante, porque no es feliz, porque tiene una atadura de la que estábamos hablando al inicio que no le permite disfrutar de su entorno, disfrutar de la compañía, disfrutar del café, disfrutar de lo que sea. ¿Por qué? Porque está atado.
y no haya o no encuentra la forma de desatarse, perdonar es de valientes, no es de cobardes. O sea, reconocer que te ofendieron o reconocer que estás ofendido o ir y pedir perdón no es de cobardes, es de valientes, porque hay que tener pantalones para poder ir donde la persona que te ofendió. ¿Qué le dijo Jesús al que estaba en la cruz, al ladrón malo? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús que no le pudo haber parado ni bola, pero era tanto su amor que lo perdonó aún sabiendo que era una persona mala. Sí. Que posiblemente a él hasta le costaba perdonar al ladrón. Y fíjate que, volviendo al caso del perdón de Jesús, creo que hay muchas personas que se apoyan en el comentario de, Jesús era el hijo de Dios. O sea, como que niegan la humanidad de Jesús y se justifican en eso para decir, no, es que a mí me cuesta perdonar porque yo soy un ser humano de carne y hueso y Jesús era el hijo de Dios, más todo lo contrario. Jesús era un humano como tú y como yo, que nació de una mujer, más él era una persona que no tuvo ninguna falta. Entonces, no es algo que puedas utilizar como una excusa. Si Jesús lo hizo, es posible que nosotros también podamos perdonar, hermano. Imagínate que nosotros, hay mujeres que no perdonan porque otras les arrebató el marido, o hombres que tal vez no perdonan porque se tuvieron una discusión por un equipo de fútbol. Y Jesús tuvo la dicha de perdonar a aquellas personas que lo estaban asesinando. Imagínate que alguien te estuviera crucificando. Creo que cualquiera de nosotros, en lugar de perdonar, estaremos maldiciendo a aquella persona o quejándonos. Mas Jesús tuvo la osadía de bendecir y de perdonar a todas aquellas personas que lo estaban crucificando, porque realmente no sabían lo que estaba haciendo. Y ojo, hermano, muchas veces nosotros herimos a otras personas o somos heridos y no somos realmente conscientes. Entonces nosotros creo que también cuando caigamos a la razón de que quizás con nuestras palabras, con nuestras acciones, hemos lastimado a otra persona, debemos de tener la humildad de ir a pedir perdón, de reconocer de que hemos fallado y que quizás aquella persona está con aquello en su corazón. No seamos piedra de tropiezo para otras personas, porque... Mira qué interesante es lo que tú estás diciendo, porque la falta de perdón realmente corta o interfiere entre la comunicación que debemos tener con Dios, porque entonces su presencia no fluye en nosotros, porque nos sentimos hipócritas, porque no nos sentimos dignos. De hecho, a la hora de orar hasta nos cuesta pedir perdón, porque si somos conscientes, nosotros decimos, pero si yo no he podido perdonar a mi hermano y yo le pido perdón a Dios todos los días, ¿cómo es eso entonces? O sea, somos expertos para pedir perdón, esperamos que Dios nos perdone, pero nos cuesta perdonar a quien nos ofende. Así como lo decían los evangelios anteriormente, el adeudor que tenía tantas deudas y él sí le perdonó la deuda al otro y el otro no tuvo la capacidad de perdonarle la deuda a quien le debía. Estamos llamados a pedir perdón para que la comunicación con Dios fluya y nuestra relación con Él sea muchísimo mejor. Miren lo que dice Marcos 11, versículo 25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Está claro, si nosotros no perdonamos a nuestro semejante, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Y eso está claro. Y por eso es que cuando no perdonamos nos ganamos el infierno, no el cielo. Vivimos atados aquí a un resentimiento, al abandono de mi padre, al abandono de mi madre. Y porque mi padre o mi madre me abandonó, yo no encuentro la felicidad total porque no he podido perdonar. Así que la próxima vez que estés en la fila para comulgar, y si te acordás de que te enojaste con tu esposa, con cualquiera de tu familia, con algún hermano en la iglesia, con cualquiera, deja de lado lo que estabas haciendo y regresate para atrás, que esa es la mejor comunión que puedes tener en ese momento.
Mira qué bonito este capítulo que dice el número 4. Las oraciones de quien guarda rencor en su corazón. No se van a escuchar. No, yo creo que escuchar sí son, porque Dios no hay oración que no escuche. Lo que no son es que no tienen una respuesta pronta, porque son oraciones de un corazón herido, de un corazón lleno de rencor, de odio. Dice, son estorbadas, o sea, no tienen resultado. Porque es lo que estamos hablando, o sea, un corazón que no ha podido perdonar, tiene el descaro de decir, Dios, perdóname. Cuando lo que Dios quiere es que perdone, más si somos cristianos, de que nosotros conocemos la misericordia de Dios, sabemos lo que Dios hace en nuestra vida y por qué razón nos cuesta tanto perdonar. Mira, cristianos católicos con 20 años con rencor en su corazón, que van a comulgar todos los domingos, pero les ha costado perdonar. No han tenido la valentía para ir a pedir perdón, pero todos los días le piden perdón. Hermano, y también vale la pena rescatar otra vez la frase que dijo Jesús de perdonar 70 veces 7. No solo se perdona una vez, Marlon, porque quizás vos pedís perdón a la otra persona, pero volvés a sentir aquello en tu corazón y es necesario perdonar una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que ya no duela esa herida. Como decía anteriormente, el perdón no significa olvidar, sino seguir adelante con nuestra vida. ¿Y cuándo sé yo que ya estoy listo, que ya he sanado? Cuando aquella cosa, aquella falta ya no duele, Ya no afecta. Entonces es necesario animar a nuestros hermanos a que si piden perdón, ojalá que fuera bonito, que con una sola vez bastara, pero muchas veces es necesario perdonar infinitamente. Sí, yo recuerdo un fragmento de mi vida donde me costó mucho perdonar a una persona a la que yo quise y admiré muchísimo. Porque a veces la traición o la ofensa viene de quien menos te lo esperas y de una persona muy cercana a ti. Desafortunadamente, porque el enemigo lo que quiere es desestabilizarte, hacerte caer y atarte a la falta de perdón. Yo lo viví por muchos años, me costaba mucho perdonar. De hecho, era un católico hipócrita, iba a la iglesia, comulgaba, pero en mi corazón estaba aquello de que no podía perdonar a esa persona y que me costaba. Y yo me preguntaba, ¿cómo puedo hacer para perdonarlo? ¿Qué debo hacer? ¿A quién debo abocar? Yo recuerdo que empezaba a leer, le preguntaba al sacerdote qué podía hacer, me confesaba y confesaba ese pecado. Yo decía, ¿pero qué puedo hacer? Y pues dentro de las muchas metáforas que yo alcanzaba a asimilar, decía, pero si el que se siente atado soy yo, posiblemente esa persona ni se acuerde de mí, pero ¿cómo hago para soltar esto? Empecé a escudriñar la palabra de Dios, a entender que me decía que el que no perdonaba era como una valla difícil de derrumbar, que si yo no perdonaba no iba a entrar al cielo, que cómo era que yo pedía perdón si no podía perdonar, cómo esperaba perdón de Dios si yo no perdonaba. Y con ese montón de cosas, con el tiempo logré soltar eso. Y gracias a Dios me siento libre, porque cuando uno perdona es como que se quita una carga de encima, brother. Uno puede continuar su vida, ya sonríe, tu semblante es distinto, ya ves a aquella persona y pues no le deseas ningún tipo de mal, simplemente pasa desapercibido. Aunque cuando uno perdona, se libera uno. Si la otra persona no te perdonó y no te quiere perdonar, pues la que pasa es ella o es él. Pero estamos llamados a perdonar y amar como amó Cristo, que eso es lo más importante. Mira, la última dice, Dios no recibe tus ofensas, tus ofrendas. Tú lo dijiste al inicio. La palabra de Dios, exactamente en el libro de Mateo, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, déjala de lado, regresa, pide perdón, arregla tu indiferencia y ven a mí. Eso es lo que Jesús quiere. Bastante asertivo el comentario. Sencillamente, para que nosotros le podamos pedir perdón a Jesús, pero tenemos que perdonar nosotros. Fíjate que cuando escucho el perdón, siempre me recuerdo de
la parábola del hijo pródigo. O sea, imagino que en el cielo hay fiesta cuando una persona que ha vivido con dolor en su corazón decide perdonar a otra. Y también aquella persona, muchas veces quien ofende, también vive con aquella tribulación en su corazón y necesita escuchar que fue perdonado. No sé, siempre, ya sea en películas, en novelas, se presenta aquella imagen de una persona que está al borde de la muerte y siempre pide perdón. Ojalá de que todos tuviéramos esa oportunidad de pedir perdón, pero imagínate si no la tienes y mueres con aquella falta, ya sea que mueras sin perdonar o sin ser perdonado. Yo creo que perdonar es una gracia de Dios, que quizás no todos la tengamos, pero todos estamos llamados a construirla, que es pues mediante una relación con Jesús. Él es el inspirador para perdonar. Él nos enseña cómo hacerlo. Imagínate, él tuvo esos verdugos que le estuvieron flagelando casi una tarde completa. De hecho, desgarraron sus espaldas, pues, y tantas cosas, y al final los perdonó. O sea, cuando él con un parpadeo pudo destruirlos a todos, pero no, tuvo que permitir que todo esto sucediera para enseñarnos cómo realmente perdonar. De hecho, en la oración principal de todo cristiano, tú lo dijiste al inicio, decía, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. O sea, nos estamos comprometiendo. O sea, yo le pido perdón, Padre, porque es que yo ya perdoné. Y yo ya perdoné porque usted me invitó a hacerlo, usted me enseñó a hacerlo, y estamos llamados a hacerlo. Pero hay algo que es muy interesante también traerlo a colación acá. Hay niveles, como quien dice, de perdonar. O sea, yo sé que vos podés perdonarme a mí una ofensa común, porque vaya, tenemos un proceso acá, pero no es fácil perdonar a un asesino. Alguien que te haga algo a niveles extremos. De hecho, yo he escuchado testimonios de personas, Cristian, que lastimosamente han vivido una vida de sufrimiento desde pequeños, que han sido violados por un familiar y han llevado toda una vida con eso en su corazón y no los ha permitido liberarse. De hecho, que han llegado a la iglesia y aún ahí están atados. ¿Por qué? Porque no han podido salir adelante con esa falta de perdón. Queremos dejarlos con esas interrogantes, o sea, ¿qué te hace falta para perdonar? ¿Qué necesitas para perdonar? ¿Entiendes que la falta de perdón te está afectando a ti y no a la otra persona? ¿Qué le dirías tú, Cristian, a una persona a la que le cuesta perdonar? Creo que le compartiría o le aconsejaría de que pida esa fuerza al Señor para poder perdonar a la otra persona. Creo que con nuestras fuerzas humanas muchas veces no podemos, pero con la ayuda de Dios eventualmente se dará, y el perdón es prácticamente un proceso, y de repente llega un punto en el que estamos ya preparados para perdonar, y como mencionaba anteriormente, muchas veces es necesario perdonar 70 veces 7, o sea, estar en constante perdón hasta que ya de repente esa herida está sana y ya no es necesario. No, y recordar, o sea, cuando tú no puedes perdonar es porque estás atado. Y quien disfruta que tú no puedas perdonar porque te mantienes atado es el enemigo. Así que suelta eso, asesórate, busca personas que te puedan ayudar, lee, infórmate, edúcate espiritualmente también. Ábrele tu corazón a Jesús, o sea, sé feliz, disfruta, ama, perdona, olvida, continúa. Porque a la larga, el cielo es la recompensa de nosotros. Y para entrar al cielo tenemos que estar limpios, puros. Y la falta de perdón es el mayor impedimento para entrar al cielo, para que seas feliz, para que seas libre y para que disfrutes de todo lo que Dios ha preparado. Así es que gracias por haberse quedado con nosotros en este podcast. Los invitamos a que se suscriban al canal y que pues compartan este contenido. Cristian, gracias, hermanito. Gracias. Bendiciones para todos. Cuídense. Perdonen, sigan adelante. Ahora me toca a mí, sigo aquí, nunca me fui, se dejó ver y le conocí, no huí, al contrario, le seguí.
cristifiqué mi vida y le creí. 1, 2, 3, me presento pues BMJ, el mismo de ayer, uniéndome a Ready con la praxis. Chito Play pone el beat y yo las bases. 23-10 del 87.